Bien, Yo ya lo estoy comenzamos. bajando, ¿eh? Perfecto. Entonces, unas palabras sobre Luis von Flotow, a quien estoy segura conocemos en esta sala, todas las personas en esta sala conocemos. Luis von Flotow es especialista en estudios de traducción, feminismos y género. Su trayectoria y contribución a este campo de estudio ha sido ampliamente reconocida. Es profesora de la Universidad de Ottawa, institución a la que llevó adelante una gestión muy exitosa e innovadora como directora de la Escuela de Traducción e Interpretación durante 10 años. En esa universidad, en la actualidad, sigue dando clases y además dirige un número importante de estudiantes de doctorado. Entre sus vastas publicaciones se destacan el ya clásico Translation and Gender de 1997, una contribución fundamental para el campo de la traductología feminista. También Translating Women, Different Voices and New Horizons, obra que editó junto a Farzaneh Farhad en el año 2017. Asimismo, debemos destacar Translation Effects, The Making of Contemporary Canadian Culture and Translation, texto que editó junto con Cathy Massey y Sherry Simon, y muy recientemente, en colaboración con la profesora Hala Kamal, acaba de coordinar la publicación del Routledge Handbook of Translation, Feminism and Gender, una obra colectiva realmente cuantiosa que sin duda será de referencia obligada en el ámbito de la traductología y de los estudios de género. Sobre esta obra, Luis nos va a comentar mañana. Luis von Flotow es además una prolífica traductora literaria. Sus lenguas de trabajo son principalmente el alemán, el francés y el inglés. Su labor como investigadora y como docente y traductora ha sido distinguida con premios y subsidios a lo largo de su carrera. Nos ha honrado con su presencia generosa en nuestra universidad, en el LIT, antes en el área, en distintas ocasiones, y debo destacar que no dudó un segundo en aceptar la invitación a ser plenarista de este workshop, que ha alentado desde el comienzo de la organización y que ahora inaugura con una conferencia que se titula Feminist Gender Aware Translation and Translation Studies Evolving Toward the Transnational. Le agradecemos mucho la presencia a Luis von Flotow en este workshop, y antes de darle la palabra, vuelvo a reiterar el protocolo: mantengamos en silencio los micrófonos, podemos tener abiertas las cámaras para que Luis pueda tener caras amigas del otro lado de la pantalla. Y recuerden que quienes necesiten de la interpretación al español, pueden seleccionar español en el botón de interpretación del panel de opciones de Zoom. Y con eso escucharán la hermosa voz de Gabriela Yáñez, que muy gentilmente ha accedido a hacer la interpretación al español de las charlas de este workshop. Luis von Flotow, muchas gracias. El piso es tuyo. So I should go ahead now. Bueno, entonces ahora empezamos, ¿no es cierto, Laura? Bueno, bien, entonces empezamos. Bueno, tengo que practicar y ver cómo se mueve el PowerPoint, porque ahora solamente puedo ver la portada y no sé cómo pasar a la próxima diapositiva. Gustavo, ¿podemos pasar a la próxima diapositiva? Sí, Gustavo nos va a ayudar con las diapositivas. Luis, como no estás vos compartiendo la pantalla, entonces Gustavo tiene que pasar las diapositivas por vos. Así que cada vez que necesites pasar la diapositiva, le vamos a tener que decir a Gustavo. Bueno, para mí, buenas mañanas a todas las personas que están acá. Disculpas por la demora, me confundí con el uso horario, pero estoy acá y estoy muy contenta de estar acá. Es un placer ver cuánto interés se ha suscitado y se suscita todo el tiempo en América Latina y en América del Sur, en Brasil, en Argentina, en Chile. No sé mucho sobre otros países, bueno, Colombia también, México, en la traductología, específicamente en los enfoques feministas de la traducción. Es un placer estar acá. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que organicé mi presentación para hablar sobre la traducción feminista. ¿Qué es?
desde una perspectiva canadiense, no en todo el mundo, sino desde mi experiencia en Canadá. Es un poquito histórico y después el desarrollo de la tautología feminista, y creo que es importante hacer esta distinción porque mucha gente no la hace. Muchas veces se da por sentado que si escribimos como académicas sobre tautología feminista, también una es una traductora feminista, que no necesariamente es el caso. Entonces es importante establecer que hay dos áreas diferentes. Y por último, pero no menos importante, hablar sobre la cuestión transnacional. Entonces, traducción feminista, traductología feminista y lo último, el aspecto transnacional. No sé cuánto tiempo tengo, pero supongo que tenemos 45 minutos. ¿Está bien, Laura? Si tenés que hacerme cortar un poquito antes, avísame. Bueno, la traducción feminista, lo que a mí concierne, se refiere a los actos, las actividades, las intervenciones que se hacen en textos, no solamente por parte de quienes traducen, sino de editores, editoriales y todos en nombre de las políticas, culturas y cambios feministas que tienen que transitar a través de los textos. Es el trabajo sobre los textos que se van a traducir. La traductología feminista, por otro lado, refiere en mi libro a las perspectivas, los métodos que los académicos toman y quienes investigan cuando estudian la traducción. Uno puede estudiar la traducción desde múltiples perspectivas. Desde una perspectiva feminista, analizamos aspectos específicos de los textos desde ángulos específicos. Y eso es lo que yo llamo traductología feminista. Dos cosas muy diferentes, pero obviamente relacionadas en sus abordajes a los textos. Gustavo, ¿podemos ver la próxima diapositiva, por favor? A ver, una definición de lo que creo que es feminismo, una muy amplia, porque el feminismo ha sido definido y ha sido pensado mucho, no solo desde fuera del feminismo, sino dentro del feminismo. ¿Qué es? Acá tenemos una definición muy simple. Es un movimiento para finalizar con el sexismo, la explotación sexista y la opresión. Todo lo que tiene que ver con actividades sexuales, comportamientos sexuales, diferencias sexuales que pueden llevar a la opresión o actividades ofensivas. Entonces, el feminismo también se aplica a nuevos desarrollos de los últimos 20 años que se refieren a identidades de género que tienen que ver con queer, identidades fluidas, LGBTQI y otras identidades de género. Todas estas identidades giran en torno o activan y se tratan de diferencias sexuales y diferentes comportamientos, situaciones, actividades sexuales y situaciones sociales. Entonces, para resumir, el feminismo se puede considerar como un movimiento que busca identificar y aliviar opresiones, injusticias, sesgos, estereotipos que se basan en sexo, expresión sexual y género. Eso creo que si nos quedamos con la primera línea, es una forma simple de comprender la definición de feminismo. Vamos a la próxima diapositiva, Gustavo, por favor. I love this. Whoops, you went too fast. Back up. Ahí vamos, Gustavo. Muy bien. Oh man, I'm not sure that I shouldn't be doing this. Ay, capaz que tendría que haberlo hecho yo esto. Bueno, no importa. En vez de volver, vamos a ir desde acá. Lo que iba a mencionar brevemente, no, acá. A ver, acá. El término género se basa en los 70 y los 60 y los 70, la diferenciación en lengua británica y estadounidense en los aspectos sexuales que son biológicos, ¿no?
Y después el término género se expandió en los 90 con el trabajo de Laurentiis, Judith Butler y otras autoras para centrarse en sexo que no es binario y que es queer, para poder criticar el binarismo tradicional de los paradigmas feministas, ¿no? Estos que son de los 60, de los 70, que hacían una diferencia entre hombres y mujeres de manera muy binaria. Con este uso extendido del término género, ahora tenemos géneros, y el feminismo y las políticas feministas, el activismo, los estudios literarios, se convirtieron en un área muy asociada peligrosamente con el esencialismo y con el binarismo, que es inaceptable. Y entonces se retiraron un poco, y vamos a hablar de eso en un ratito. El género hoy se centra en, o pone de manifiesto en ideas sobre la fluidez, el cambio y sobre la dignidad también de cualquier forma de género. Si hablamos de género y conciencia de género, una lectura y traducción con conciencia de género, entonces nos referimos a cómo el género se crea de alguna manera a través de la lengua, en aspectos discursivos del género, que Judith Butler ha hablado mucho sobre esto, y el cambio de la lengua, que depende de qué tipo de género se imagina o se aborda, y cómo una persona va a responder a la lengua o aprender de la forma en que se organiza la lengua, qué género, es decir, qué género esa persona tiene o qué se espera que esa persona eh, asuma. En cualquier tipo de textos hay aspectos discursivos del texto, cómo un texto determina y trabaja de alguna manera con el género. Cuando leemos sobre género y sobre la conciencia de género, prestamos atención sobre distintas identidades de género. ¿Qué significa hablar como un hombre gay? ¿Qué lengua en el texto específicamente es relacionada con esta forma de identidad sexual o el transgénero? La primera persona que escribió sobre este tema, sobre traducción, fue Key Harvey. Escribió 2 artículos, un libro, y luego dejó la academia y se retiró a hacer otra cosa, pero un trabajo excelente sobre este tema, sobre cómo la lengua se usa para expresar el género y debe leerse de esa forma para alguien que va a traducir una obra. La diferencia de género en los textos tiene que ver con varios géneros y cómo estos géneros se expresan discursivamente en un texto. Hay un ejemplo fantástico de Quebec, un libro que se publicó recientemente que uno de mis estudiantes trabajó para su doctorado. Es una traducción francesa para Quebec de ese libro famoso, Nuestros cuerpos en nosotros, Our Bodies Ourselves, ¿no? Sobre la salud reproductiva de las mujeres. Esta traducción quebequense se llama Corps à Corps, ¿sí? COPS, Accord, Corps, que significa cuerpo con cuerpo, cuerpo uno al lado del otro, Corpse Accord. Acá tiene en mente las diferencias de género en la traducción de un texto para Quebec actual. Eso significa que está muy consciente de los aspectos interseccionales entre las distintas personas, no solamente mujeres que van a leer este libro y usarlo, sino para quienes trabajan sobre aspectos relativos a la salud reproductiva. ¿Cómo se traduce entonces un libro para que sea aceptable y útil para quienes, una mujer gay, mujeres trans, mujeres que son indígenas o que sufren discriminación racial, mujeres que
están discapacitadas de alguna manera, con alguna discapacidad física. La cuestión de la lengua entonces se convierte en un aspecto muy complejo, porque tenemos lenguaje inclusivo y en francés es aún más difícil como en el español, porque las terminaciones, debido a los aspectos gramaticales que siempre prefieren la forma masculina, lo hacen muy difícil. Es decir, que es un proyecto de traducción muy complejo que incluyó focus groups de estos tipos de mujeres, mujeres gay, mujeres trans, mujeres que tienen algún tipo de discapacidad o que están discriminadas racialmente, mujeres indígenas, para garantizar en estos focus groups que la lengua sería interseccional. Sobre una lectura, conciencia de género y la traducción, en los aspectos performativos del género que juegan mucho en los trabajos audiovisuales actualmente, traducir para el área audiovisual, para el teatro, para los medios. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre una pequeña historia desde la perspectiva canadiense. La traducción se origina en Quebec, no que estuvieran en Quebec, ¿no? Sino que surgen de experimentos de mujeres feministas muy politizadas en los 70s, en el curso de este movimiento que se conoció como Revolución Tranquil, que era anticatólica, anticolonialista, pro-independencia, etcétera. Y estas mujeres de esta cohorte, de estas jóvenes revolucionarias en sus 20, 30, algunas de ellas reaccionaron a la dominancia masculina de esa revolución tranquila, el hecho de que estuvieran relegadas a aspectos secundarios y no ser tomadas seriamente como mujeres. Publicaron artículos, publicaron poesía, revistas especializadas y se centraron mucho en la lengua y la gramática. Gustavo, ¿podemos pasar una más? Una más. Ahí. Un ejemplo fantástico que me gusta es un ejemplo de cómo el francés y cualquier lengua romance favorecen las formas masculinas de la lengua y discriminan el femenino. Acá tenemos un ejemplo acá que podemos ver, a ver si lo podemos ver. Dice, Femme et un cochon sont descendus la rue. Acá tenemos 10 mujeres y un cerdo bajan la calle. Y acá la concordancia es en masculino, lo cual esto hace un ejemplo muy interesante de cómo la lengua se voltea, se cambia contra las mujeres. Nicole Brossard, que fue una de las escritoras conocidas de este periodo y que todavía produce este tipo de textos, tiene ejemplos de cómo las mujeres se sienten como adjetivos, ¿no? Je suis un adjective, siempre describe que no son activas, que no se presentan como personas activas, personas que hacen, sino se las describen generalmente como pasivas, ¿no? Que son bonitas, rubias, etcétera. Y también inventó la noción de écrire l'inédit para escribir lo que no se ha escrito antes. Así que muy centrada en cómo la lengua discrimina y discriminó en esa época a las mujeres. Vamos a la próxima, a la número 9. Había falta de conformidad con la lengua convencional, toda la educación oficial invisibiliza a la mujer a través de la lengua, ¿no? Como en esta de las 10 mujeres y el cerdo, las degrada, ¿no? Hay muchos libros que muestran cómo el término
un término que se usa para el hombre, A similar but feminized term used for women. el término femenino de ese término siempre significa algo negativo para la mujer. Estoy segura que eso sucede en español. He visto ejemplos de esto también en esa lengua. Understanding came about that Enten- language as it is Entender que la lengua como está systematically against trabaja sistemáticamente contra la mujer, es hostil contra la mujer y que las escritoras necesitan ser sensibles, tener sensibilidad y trabajar contra esa lengua que está trabajando contra ellas. Este trabajo es muy político porque interfiere con las jerarquías establecidas y con los sistemas de poder que están establecidos, expresados por la lengua y a través por la historia también de la cultura. So if we go down one more, please. Si vamos a una más, por favor, una diapositiva más. In Quebec at Las this mujeres en time, Quebec en esta época, pensemos que estamos en los 70, en los 80, no estaban solas. Acá hay muchos otros nombres que seguro ustedes conocen, Mary Kaling, Marge Piercy, Margaret Atwood en inglés, que trabajaron de modo similar o con una idea similar. Todos trabajaban diferente, inventando lengua que fuera funcional para las mujeres, para escribir lo que no se había escrito antes. En alemán tenemos Ferenc Stephan y Louise Buch, en francés Hélène Cixous y Suzanne de Lovigny Hardwood, en francés, y las otras quebequense también, Borzin, entre otras. Y en Noruega tenemos Gerd Brantenberg, no sé si la reconocen. Trabajé en un artículo con mujeres también sobre Gerd Brantenberg, un libro muy famoso que se llama Las mujeres hegelianas, que describe la vida en un pequeño pueblo desde el punto de vista de un matriarcado, donde las mujeres llevan la batuta, y los hombres tienen que aprender a portarse como debe ser. Hay movimiento luego de hombres jóvenes que tratan de luchar por sus derechos. Es una sátira, de cómo la situación social funciona. Y es realmente gracioso, pero también doloroso leer porque se escribió, creo, en el 83, 85 o por esa época. Y cuando lo leemos ahora, nos damos cuenta que no ha cambiado demasiado. Y esto realmente lo hace muy doloroso. Me acuerdo que lo leí en los 90, me reí un montón y ahora que lo leo 20 años después, ay, me pone realmente muy triste porque nada cambió. ¿M? O no mucho cambió. Vamos con la próxima diapositiva, por favor, si podemos. Toda esta cuestión de la lengua se reduce en Luz Irigaray, en esta cita, que es una psicoanalista feminista muy, muy reconocida de Francia, que en este libro escribió: si seguimos hablando la misma lengua, vamos a reproducir la misma historia, las mismas historias, comentar las mismas historias una y otra vez. Si seguimos hablando igual, si seguimos hablando la forma en que los hombres han hablado durante siglos, la forma en que nos enseñaron a hablar, nunca llegaremos las unas a las otras, a conectarnos. Creo que este es un mensaje tan conciso, ¿no? Una presentación tan acertada de qué es lo que esas escritoras experimentaron en esa época. Para resumir con algunas otras citas acá, ¿por qué las mujeres escribían textos experimentales? Verena Stephan decía, bueno, cuando empiezo a escribir la lengua me falla, no hay lengua para las nuevas experiencias. Econ Brossard pensaba que la escritura era una actividad política para visibilizar a las mujeres. Y el juego con las palabras también es un aspecto muy típico de este tipo de escritura. Se utilizó para socavar lo que Mary Daly llamaba male speak, ¿no? El habla masculina. Este es muy difícil de traducir. Los juegos de palabras y todas estas invenciones son muy difíciles de traducir, que proliferaron en los 70 y en los 80. Son muy difíciles para la traducción. Seguimos entonces. Yeah, one more, please.
Una más, vamos a la próxima diapositiva. Uno más. Hmm. Stop. Okay. So in Canada, En Canadá, there are entonces, two big names hay dos nombres importantes of translators who worked de on this traductoras que material trabajaron en este trying to move material what was tratando happening de in Quebec and what was salir de very lo que hacían se hacía en Quebec y lo que era Quebec muy and cercano a not Quebec en available ese to English momento Canada, y not no available to disponible el inglés. ¿eh? wider women's interest in English Canada. Los intereses de And mujeres de they habla became inglesa en Canadá. well known as Y se feminist conocieron mucho como traductoras feministas y se llamaban traductoras feministas y teorizaban, ¿no?, sobre qué es ser una traductora feminista. Y el último punto es que hay dos de las traductoras muy raras que escriben sobre su trabajo. La mayoría de las traducciones las traductoras hacen sus traducciones y luego desaparecen. Muchas veces ni siquiera incluyen prefacios o notas. Estas dos, Barbara Goddard, Susan de Lovenier Hardwood, escribieron sobre los aspectos pragmáticos y teóricos de su trabajo de traducción y en estos textos experimentales. Me parece que esta es una de las cosas que ha hecho una gran diferencia. Es decir, no solamente traducimos, tenemos que explicar qué es lo que hacemos como traductoras, especialmente cuando traducimos un trabajo que es revolucionario o que uno observa como revolucionario o de alguna manera considera que trasvasa las convenciones. Barbara Goddard tradujo Nicole Brossard, La Mer, y ella es la que, la académica fuerte, que escribió artículos, ensayos, prefacios, largas notas, trabajos en congresos. Todo este trabajo logró que su trabajo se hicieran conocido y publicó con Susan Basner, con André Lefebvre. Susan Lovenier Hardware también hizo un trabajo que yo denomino secuestrar, ¿no? Hijacking. No es una académica y no escribe muy académicamente, pero publicó un libro que es muy emotivo sobre su confrontación con la lengua masculina, su sentimiento de ser insultada por esta lengua masculina y cómo la lengua debe cambiar y cómo ella cambia la lengua en la traducción feminista. Para darles un ejemplo, acá en el segundo, Lucky Niversianik, que escribió un libro que se llama Leugelion, que son criaturas del espacio que vienen a Quebec y que andan por las calles y que ella describe lo que ven y ve que en relación con el aborto, a que le ou la coupable de être puni. El culpable es quien es la persona culpable, o sea que quien sea culpable debe recibir castigo. Al agregar i en francés lo hace femenino. Es decir, que cuando hay un aborto, la que tiene que ser castigada tiene que ser la mujer. Acá tenemos un enorme problema porque el inglés no funciona de esta manera gramaticalmente, pero quien traduce desde una perspectiva feminista, aun siendo hombre, dice, the guilty one must be punished whether she's a man or a woman, que es quien sea culpable debe recibir castigo, sea ella un hombre o una mujer. Acá tenemos un uso gramatical muy sutil, ¿no? En whether she's a man or a woman, que enseguida nos impacta porque no es previsto. Es decir, este es un ejemplo, no vamos a ver muchos más, hay muchísimos, pero podemos ver en relación con el secuestro, Susanne Lovenier Harwood tradujo Liz Goven y trasvasó un texto que se escribió en francés clásico en un inglés feminista. A esto le llamamos el hijacking, ¿sí? El secuestro del texto. Vamos a la próxima diapositiva.
Bueno, a ver, el secuestro, un término que han tomado muchas personas y que han jugado con él, y que se considera como el más escandaloso. Podemos volver el más escandaloso de estrategias feministas en la traducción. Sin embargo, sabemos a través de la traductología feminista, el secuestro hace enormes cambios por razones políticas en un texto. Y esto es una práctica común en la historia de la traducción. Hay un ejemplo fantástico de Borges que traduce Virginia Woolf y que cambia Orlando y el sexo de Orlando. Sin embargo, no escribe notas al pie para explicar lo que hace, no escribe un prefacio para explicar lo que hizo, simplemente hace los cambios. Es decir, que quien lee en español Orlando no puede comparar en inglés, esta persona no va a ver los cambios. Lo mismo pasa con sus traducciones de Faulkner, hace muchos cambios. ¿eh? Y esto no se explica. ¿eh? Y esto nunca se consideró escandaloso. Otro ejemplo fantástico son las traducciones inglesas de Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe. ¿eh? Las traducciones de la Biblia también son otro ejemplo, en donde una joven mujer se convierte en virgen. Dos cosas muy diferentes de lo que es una mujer joven a una virgen. En 2001 hubo otra traducción en francés donde todas las referencias to la Vierge se cambiaron a Young Women, porque la Vierge no está presente en hebreo o en griego antiguo. Entonces, este secuestro es una práctica común, eso es lo que quiero decir, y que ha sido común durante muchos años. En la traducción feminista se la marca como que las traducciones y las traductoras quieren secuestrar los textos y que están orgullosas de poder hacer estos secuestros y poder hacer estos cambios políticos. Bueno, ahora sí podemos pasar a la próxima diapositiva. Las estrategias que se pueden usar y que se han utilizado, bueno, tenemos notas, explicaciones, prefacios, ensayos teóricos. Me parece que esto es muy importante. Escribir ensayos, ya sea periodísticos o académicos, que señalan lo que está sucediendo en estos textos y por qué está sucediendo. Sin este trabajo, el trabajo de Lauren, eh, de Godard, de Brosnan, no hubiéramos sabido qué es lo que pasó en las traducciones, porque la mayoría de las personas que leen la traducción porque no pueden leer el original. Es decir, que no hacen la comparación entre texto fuente y meta como hacemos cuando investigamos. Ese aspecto de publicar aspectos teóricos sobre la pragmática de la traductología feminista es muy importante. Y van a ver ustedes también acá, el último punto es trabajar gratis, ¿no? Esa es una de las estrategias importantes, cuando uno trabaja gratis, ¿no? Como traductora feminista. De hecho, uno insiste a hacer una traductología feminista. Y en esta pragmática muchas veces uno se queda sin trabajo, ¿no? Ese trabajo, ese aspecto de trabajar gratis es una estrategia, ¿no? Es política y tiene un impacto, porque de otra forma ciertos textos no se traducirían y no se traducirían en la forma en que una traductora feminista podría hacerlo. Bueno, si pasamos a un resumen, bueno, los la traducción feminista cambia un texto para sus propósitos feministas y hace hincapié de los cambios en las notas, en los artículos, etcétera. También agrega información en notas a pie de página, en prefacios. También compensa los juegos de palabras, ¿no? Y los aspectos intraducibles de la cultura y la semántica, que son tan difíciles de traducir. Cuando hay un juego de palabras, tiene que estar compensado en otras partes del texto, o quizás explicado, pero bueno, ahí pierde un poco el humor, ¿ves? Es muy difícil.
Y al final vamos a ver la, la traducción feminista reproduce el texto orgullosamente y no solamente lo reproduce. Esto de orgullosamente es la parte que se describe, se debate en estos prefacios y en estas notas a pie de página. Bueno, sigamos. La traducción feminista es intervencionista, es activa, promueve las ideas feministas, señala y socava la misoginia en los textos, promueve y selecciona escritoras para la traducción que de otra forma hubieran sido olvidadas o no hubiesen sido traducidas si no se hubiese diseminado su obra. Estimula el debate sobre la traducción en sí misma a nivel público y académico también, y cómo la traducción se emplea, se ha utilizado en distintas fuerzas políticas y culturales, si una traductología feminista es posible y qué otros usos políticos y traductológicos se pueden pensar. Este activismo requiere esta traductología feminista, porque de otro modo se pierde. Necesitamos escribir sobre esto, necesitamos publicar sobre esto. Vamos a pasar a la próxima diapositiva, por favor. Una más, una más. Ahí. En relación con la traductología feminista, voy a decir brevemente el tema del uso de la lengua, escritoras en la traducción, traductoras y otros medios, ¿sí? Y los aspectos transnacionales también. Estos son los puntos que quiero mencionar. Vamos a la próxima diapositiva. Bueno, el foco en el uso de la lengua. Estoy trabajando ahora sobre la Biblia feminista, la Biblia femenina, que es un comentario básicamente sobre la Biblia protestante. Bueno, hay muchas versiones de la Biblia protestante en inglés y cómo se presentan las mujeres y cómo se discuten y cómo actúan en ciertos roles, etcétera. Elizabeth Cady Stanton publicó en 1895 una activista política para lograr el voto de las mujeres y decidió en algún momento que la Biblia era lo que causaba esta situación tan terrible donde las mujeres no pueden votar. Ella escribe en su comentario que ningún comité revisor de la Biblia consideró necesario hacer ninguna sugerencia respecto de a quién están dirigidos los mandamientos. Pongamos que diéramos vuelta a la lengua y viéramos lo unilateral que parece cuando se aboca a las mujeres solamente. Y acá tenemos un ejemplo. No codiciarás al marido de tu prójima, ni su campo, ni su buey, ni nada que sea de tu prójima. Acá el punto que quiero notar es que cuando nos centramos en el uso de la lengua en la traductología, observamos que este tema de los pronombres, él o ella, esto en inglés, he or her, es muy disruptivo y que en 1895 alguien que tenía una postura feminista muy fuerte ya hizo hincapié en esto y mucho más tarde, en los 90, en los 60 y los 70, también se convirtió en un punto importante. Y es importante ahora también, en el 2020, ver cómo estos aspectos de la lengua, donde normalmente esto uno debería leerlo como wife, ¿no? No codiciarás la mujer de tu prójimo, ¿no? Porque los mandamientos están dirigidos a los hombres, igual que en el Corán. Si leemos un texto que tiene que ver con el golpear a la esposa, todo el texto está dirigido a los hombres también. Y esto es obvio cuando notamos los detalles del uso de la lengua. Y también es un lugar donde la traducción y la traducción feminista puede intervenir. Este es un lugar también donde la
la traductología feminista, los artículos, etcétera, pueden también hacer hincapié. También esto se discute en el trabajo transnacional que, bueno, que vamos a hablar mañana en nuestro handbook, donde vemos el problema de uso de la lengua y la traducción desde el punto de vista ruso, desde el punto de vista Egipto, Bulgaria, India, entre otros, de lo cual vamos a hablar mañana. Bueno, veamos la próxima diapositiva. Bueno, entonces la traductología feminista se centra en el uso y abuso de la lengua y detalles de eso en la traducción. Se centra en las mujeres escritoras, cómo estas escritoras se han traducido en distintos lugares y en distintas épocas. Simone de Beauvoir es un ejemplo fantástico en sus traducciones en inglés, que se han debatido desde los 80. Hay un texto excelente sobre Madame de Staël, Madame de Rogas, Olympe de Gouges, que eran abolicionistas, ¿no? Antiesclavitud, que escribieron en 1800 y en los 90 hay muchos problemas y es muy interesante leer sobre este aspecto. También está Mary Wollstonecraft, que es una de las escritoras feministas prototípicas. También se ha debatido su trabajo en alemán. Sería un excelente proyecto ver cómo Wollstonecraft ha circulado, ¿no? Bueno, Virginia Woolf se ha analizado y se empieza a analizar cómo se ha traducido. Y ahora estamos viendo que hay trabajos transnacionales, ¿no? Un artículo reciente sobre Isabel Allende, cómo se tradujo del español al portugués brasileño. Una discusión sur-sur interesante de cómo trabaja la traducción en Chile. Bombal y Ocampo tradujeron al inglés. Y también tenemos Elizabeth Burgos, antropología, personas que hacen antropología feminista. Ahora, el trabajo transnacional que podemos ver acá, en mis ejemplos, quiere decir trabajo que no está fuera de esa zona que yo denomino eurozona anglo-norteamericana, ¿no? Que es un problema y del cual vamos a hablar más adelante. Entonces, el foco en la lengua, en mujeres escritoras en la traducción, y luego, si vamos a la próxima diapositiva, nos centramos en las traductoras. Desde los 90 en adelante, ha habido muchas publicaciones, bueno, casi todas europeas, estudios anglo-norteamericanos sobre traductoras. Bueno, Tudor, romanticismo alemán, aquellos que traducen a Shakespeare, y un libro, Portrait de traductrice, de Jean Delisle, sobre traductoras. Ahora también, cada vez hay más trabajos transnacionales. Un libro de India, Translating Women Indian Interventions, A book by my un colleague. libro de mi colega Hala Kamal, el segundo de la lista, Translating Women and Gender. No, miento, es un artículo, no es un libro. La experiencia de traducir la enciclopedia de mujeres en culturas islámicas al árabe. Acá tenemos a Hala Kamal en Cairo, que traduce un libro estadounidense sobre mujeres en culturas islámicas al árabe. Así que tiene que manejar todos los aspectos anglo-norteamericanos, todas esas suposiciones respecto de la lengua feminista, etcétera, y hacerlo disponible en árabe para un público que no ha estado muy expuesto a este material. Esta es otra de las traductores raras que escriben sobre su trabajo en la traducción feminista y que lo hacen muy bien, por cierto, ¿no? Y luego el libro Translating Feminism in China. Ahora
cada vez hay más trabajos, y vemos 2015, 2010, 2008, 2016, 2017, ha habido un resurgimiento de desarrollos en estudios transnacionales en la trautología feminista, lo cual es muy bueno, ¿no? Es lo que surgió en los 70, en los 80, ahora es obsoleto, ¿no? Pero es bueno ver todo este nuevo material. Luis, you have about 10, 15 minutes to go. Oh, Would that yeah. be okay? Tenemos 10 o 15 minutos más para continuar nuestra presentación, así que So if we continuamos. go to the next slide, Y vamos a la próxima there's diapositiva. also, I want to point out También that quiero there is señalar que hay un aumento de trabajo on material en that goes traducción beyond the que literary va más text. allá So del no texto longer literario. mainly Ya no es focused solamente o se centra on writers like principalmente en Simone de escritoras como Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, for instance, Virginia Woolf, sino también en otros tipos de textos, sobre traducción audiovisual, por ejemplo, Elizabeth Lewis, que es una joven autora y académica en Brasil que trabaja y ha escrito sobre expresión de género en las películas. A través del subtitulado y el doblaje, la diferencia entre la lengua de género que algunos actores o actrices presentan desaparece o pueden desaparecer. Sí, quienes doblan no tienen conciencia de género, sino son sensibles a estas diferencias en el uso de la lengua que estos personajes tienen y demuestran. En subtitulado y doblaje hay un trabajo importante de Italia, Irene Ranzato, Delia Chiaro. Hay mucho en España también, ¿no? Sobre el problema de el doblaje en material anglo-norteamericano, series de televisión, etcétera. En francés también, ¿eh? El problema es cómo hacer con la lengua que el autor inventa, estos libretistas y que ponen en la boca de un personaje gay, por ejemplo, con un género particular o un personaje trans. Los guionistas diseñan la lengua, es decir, que no es una lengua natural, ¿no? Sino que es una lengua creada. El español, el italiano, el griego, otras lenguas siguen a estas personas, a estos guionistas. Bueno, ¿cómo trabajan en la traducción? Estas son preguntas que nos hacemos. El problema aparentemente es que quienes hacen doblaje no necesariamente están interesados en estos géneros o en visibilizarlos. Y segundo es que la lengua no existe, o sea, no puede expresar estas invenciones que se han creado en este entorno inglés o anglófono. Artículos sobre las prácticas de las Naciones Unidas existen también, organizaciones internacionales que promueven lengua inclusiva, ¿no? Lenguaje inclusivo. Bueno, ciertamente es una buena pregunta. ¿Realmente es inclusiva esa lengua? En el handbook tenemos un artículo interesante sobre la traducción automática. ¿Cómo esta traducción automática afecta el uso de la lengua de género? Y sobre la traducción de videojuegos, también que han proliferado muchísimo. Bueno, ¿cómo abordan esta lengua que está cargada de género y el género de los personajes de la pantalla? Bueno, todas estas son cuestiones nuevas para la traductología feminista que, bueno, están abiertas a expansión. Y una cuestión más en relación con la conciencia queer y otras conciencias de género. Como les dije, a mitad de los 90 hubo desarrollos muy fuertes de los estudios queer en los estudios literarios y culturales que se centraban en criticar estas categorías fijas del feminismo, esto de masculino y femenino, y hablaban de enfatizar la
pluralidad, la fluidez, la performatividad del género, en lugar de hablar de estas categorías tan rígidas y fijas. Esto produjo un rechazo, de este binario masculino y femenino que había florecido en el feminismo. También la categoría de mujer se cuestionó, se anuló en las ciencias sociales y las humanidades. Ya no es académicamente posible hablar de mujeres japonesas, mujeres canadienses, porque la categoría mujeres se consideraba esencialista. Bueno, ¿de qué hablamos entonces si no podemos hablar de esta manera? Uno se podría preguntar. Pero todo esto tuvo poco efecto inmediato en la traductología y de hecho un libro que se publicó recientemente de 2018 que se llama Queering Translation, Translating the Queer, habla sobre aspectos queer de la traducción y la interpretación y destaca que han sido poco frecuentes hasta recientemente y que están marcados por una confusión conceptual. Bueno, hay una bibliografía que yo listé y que hay que revisar sobre cuestiones de género en la traductología, que son muy pocas, ¿no? Que recién ahora se están empezando a coleccionar en handbooks, Brian Baer en los Estados Unidos y Klaus Kindle en Viena. Es decir, que ha habido menos trabajo en este área de queer en relación con la traducción. Y el trabajo que existe, vamos dos diapositivas más, y el trabajo que existe sobre queer y gender y género es paralelo al desarrollo de la traductología feminista. O sea, observan no la escritura de mujeres en la traducción, sino la escritura queer en la traducción. En textos identificados como homosexual en la traducción, haciendo el mismo tipo de trabajo que la traductología feminista había hecho en los 80 y los 90, de manera paralela, ¿no? Que ahora se retoma para estos estudios queer y gay y de diversidad de identidades de género. Queer es los aspectos queer de la traducción es interesante. La traducción en sí misma es una actividad queer porque no podemos nunca identificar una caja específica donde podamos meter la traducción. La traducción siempre se puede cambiar. Es decir, que alguien podría decir que por definición la traducción es una actividad queer. No sé, digo, en relación con los aspectos transnacionales de los queer y los gay, el handbook, hay un par de artículos, 3 o 4, sobre este tema de lo que voy a hablar mañana. Pero, de vuelta, ¿no? Comparado con 41 artículos sobre feminismo y género en la traducción, 4 solamente están centrados en aspectos queer o LGBTQI, es decir, que todavía no hay mucho material sobre el tema. Bueno, vamos hacia el aspecto transnacional y la conciencia de género. El tema del trabajo transnacional es realmente muy interesante. Uno piense que la traducción es por definición transnacional, pero la traductología no lo es y no ha sido transnacional. Las diferencias de poder entre inglés y otras lenguas en la academia han afectado muchísimo la traductología. Ha estado dominado por las fuerzas europeas y anglo-norteamericanas, no demasiado en Europa y en Norteamérica, sino bueno, en idiomas como el finlandés y en otros países, en España. Es raro realmente, porque escribimos sobre traducción en inglés, se convierte en una disciplina en muchas universidades, pero hay muy poco que se traduce al inglés, ¿no? Es una paradoja. Es decir, que transnacional parece referirse cada vez más
al acto de incluir o llegar a, a los otros, a las otras, como quieran definir este concepto de otros u otras, ¿no? El trabajo que yo estuve haciendo recientemente tiene que ver con esto, ¿no? Llegar a personas que hacen investigación en México, en China, Marruecos, en países donde uno habitualmente no conoce o que no está muy familiarizado, y también promover lo que llamamos estos contactos en los vectores sur-sur o sur-norte. Todo esto cuando pensaba en esto, ¿no? Ayer, antes de ayer, parece condescendiente, ¿no? Como que el entorno inglés se abre, ¿no? Y les pide a los demás que participen, que se unan. Espero que lo transnacional signifique algo más poderoso, ¿no? Una acción más poderosa que simplemente algo que permita que otras personas, simplemente que otras personas participen, ¿no? La verdad que para mí es complejo. Entonces, las actitudes transnacionales, vamos a avanzar una diapositiva más, parecen buscar expandir o ignorar las fronteras, ¿no? de estados nacionales, de lenguas, y introducir nuevos discursos, ideas en la academia, discutir cuestiones de importancia a niveles transnacionales y no solamente a niveles locales, e incorporar a a este otro, a la otra, ¿no? Entenderlo, incorporarlo. Y una de las cuestiones que siempre ha estado presente es el poder del inglés en la academia, ¿no? De las editoriales en la academia, como Routledge, por ejemplo, en detrimento de las editoriales locales. Respecto del trabajo más reciente, va en la misma línea, ¿no? En la línea de lo transnacional. Acá hay un libro que yo, bueno, publiqué junto con Farzaneh Farahzad, Translating Women, Different Voices, New Horizons, con quien yo tuve bastantes discusiones sobre esto, ¿no? ¿Quién tiene acceso como académica para rechazar la participación en un proyecto anglófono o europeo? Bueno, ¿por qué debería ir a una conferencia de este tipo? Bueno, yo tendría que poder trabajar localmente con cuestiones más locales, con el Teherán, o sea, cosas más locales en lugar de estar pasando tanto tiempo en un entorno europeo o anglo-norteamericano. Después tenemos el libro de Olga Castro y Emerk Ergun en la misma dirección, 2017, tratando de incluir ensayos programáticos con esta perspectiva transnacional, y tenemos el volumen de Mutatis Mutandis del cual vamos a hablar mañana. Me gustaría una diapositiva más mostrarles, la siguiente. Muy interesante para mí fue trabajar con esta perspectiva, ¿no? Traductología feminista transnacional, como yo como editora necesitaba que me explicaran muchísimo material, ¿no? No tenía ni idea qué era lo que estaba pasando en algunos lugares del mundo. Fue una experiencia de aprendizaje enorme para. Tenemos un ejemplo. Garima Sharma, de India, escribe sobre la traducción de A Room of One's Own en hindi. Y una de las cuestiones que ella señala, que fue tan interesante, es que las portadas de los libros en estas traducciones en hindi no muestran, ¿no? Acá cito, ¿no? No muestran un cuarto propio que una mujer india se puede relacionar, una mujer india, especialmente en las áreas rurales, y o en grandes familias, ¿no? Que ellas pudieran ni soñar tener. Entonces, no solamente el texto de un cuarto propio, ¿no? A Room of One's Own, ella describe qué es lo que pasa con la traducción al inglés, sino que también las portadas, ¿no? Los paratextos están fuera del alcance y desencajados respecto de lo que una lectora hindú podría leer, ¿no? De acuerdo a esta perspectiva transnacional de la traducción. Y otro ejemplo interesante de Chile, de Rosa Basaure
et al, eran 3 o 4 escritoras, señalaban en el texto que escribieron para el handbook la importancia de la nana en la escritura sudamericana. Como, bueno, como persona que vive en la región norteamericana, yo no tenía ni idea de lo que era la nana. Así que esto me demandó muchísimas explicaciones y escribían sobre traducciones de textos que muestran las inequidades de género, económicas y étnicas de la nana y que deben tomar en cuenta no solamente el componente emocional a la hora de traducción, especialmente la relación de la nana con los pequeños de la casa, sino también las inequidades sociales que encarna este personaje. Y esto es algo que puede no ser típico, puede o no ser típico en textos sudamericanos, pero que ciertamente no se encuentra en textos de traductología en la zona en la que yo me encuentro. Entonces, esto nos muestra un panorama muy educativo, ¿no? Es nuevo para quienes hemos estado en el área tanto tiempo, pero en otra zona. Bueno, esos son 2 ejemplos de la experiencia educativa que transité con este handbook. Me parece que también la última diapositiva ha sido muy, muy importante. Vamos a la siguiente diapositiva. El hecho de que el trabajo transnacional, cuando se hace trabajo transnacional, demanda muchísima escucha, necesita mucha comprensión y acomodarse, por decirlo de alguna manera. Como editora de este handbook del que vamos a hablar mañana, tuvimos mucho ida y vuelta. Yo lo que sentía era que los artículos tenían que ser publicables en inglés, entonces hubo que hacer muchos ajustes, muchas reescrituras, escuchar a las otras académicas para que el aspecto transnacional de estos textos pudiera ser asequible en inglés a una audiencia mayor, que no fuera local, sino internacional o más transnacional, teniendo en cuenta este público. En este tema, brevemente, tenemos una intervención al final. Marchunova, si ustedes se fijan abajo en la diapositiva, ella escribió en el handbook, ella vive y trabaja y escribe en Siberia, y escribe sobre la traducción de la lengua inglesa y de material feminista en inglés al ruso, y cómo el ruso era inadecuado en los 90 para poder traducir cosas como empowerment, empoderamiento. En relación con esta proliferación del inglés en la academia, no podría pensar que limita esta perspectiva transnacional. Pero ella dice, bueno, finalmente tenemos una lengua franca que todos pueden entender, ¿no? Estamos contentas acá en Siberia de que nos puedan leer en inglés. Entonces tenemos el otro lado de la moneda de este aspecto transnacional, que es muy interesante también y que debe considerarse. Bueno, creo que es todo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, estoy abierta a las preguntas ahora. Muchísimas gracias, Luis Bonflotto, por tu conferencia inaugural, por hacer una revisión crítica de este campo de estudio y de la práctica de la traducción feminista en distintos contextos del mundo, acercándonos ya a las perspectivas transnacionales, ¿verdad? Hay una pregunta en el chat. Gabriela, si tenés la gentileza de interpretar, leerle la pregunta a Luis. Yo la voy a leer en español, como se ha formulado. En la actualidad presenciamos lo que muchas veces se ha llamado una nueva ola de feminismo, que se ve reflejada en la proliferación de productos de consumo que se presentan como afines al movimiento feminista. ¿Cómo podría explicarse entonces el hecho de que para hacer traducciones feministas haya que trabajar sin esperar una remuneración? Es decir, hacer lo que ha llamado en algún lugar traducciones pro bono. If you're ready, you can tell us about that. I didn't understand the thing about feminist products, but
basically the question is, how can you work for free? Right? Yeah, good question. It's Bueno, la pregunta es ¿por qué tenemos que trabajar gratis? feminist ideas are not something Las ideas feministas no son ideas que se promuevan capitalist por parte de selling bodies. personas que, o corporaciones que venden productos capitalistas o que se presentan de modo que se puedan vender al público en general. No se trata de que funciona en un sistema capitalista, o no muy bien por lo menos. Entonces, especialmente el material académico que no vende, en primer lugar, cuando se traduce, necesita mucho trabajo, mucha inversión de tiempo, y ningún sistema capitalista va a tener el dinero o va a querer disponer de ese dinero para traducir ese material. Es realmente algo que se traduce por parte de activistas. Y las activistas hacen el dinero en otro lado, ¿no? Trabajan en otras cosas, invierten en hacer estas traducciones en los domingos a la tarde o los sábados a la noche o en sus tiempos privados, ¿no? Es la forma en que es, no es algo que se promueva, sino que es una descripción de las condiciones de la situación de la traducción feminista y de traducción de textos feministas. Es simple, ¿no? Es una descripción de la situación. Y muy claramente se vio en Egipto, Hala Kamal, no sé si escribió sobre el tema, pero en en la primavera árabe, estas revoluciones donde había participación feminista y activismo social muy, muy fuerte, nadie recibió pago por hacer esas actividades, por participar. Donde el movimiento se considera disruptivo o revolucionario respecto a las jerarquías establecidas, no va a recibir remuneración en la forma tradicional, o como en forma de sueldo, de salario, como para vivir, porque es disruptivo justamente, porque es subversivo, porque socava las condiciones existentes. Y eso creo que va a ser siempre el caso con las ideas feministas. Cuando piensan en Elizabeth Cady, que produjo la Biblia femenina, ella lo publicó en mitad de los 80. En ese momento ya no tenía nada para perder porque era grande. Y las organizaciones de mujeres, las organizaciones nacionales en los Estados Unidos dijeron, no queremos tener nada que ver con eso, es demasiado radical, no queremos adoptarlo o incorporarlo a nuestro programa. Así que cada vez que hay un movimiento social disruptivo, siempre se hace pro bono y hay que ganarse la plata en otro lado, ¿no? Muchas gracias, Luis. Hay una pregunta que viene del canal de YouTube. No sé si puedes verla en pantalla, Luis. How can feminist translators persist in very patriarchal ¿Cómo society? pueden sobrevivir las traductoras feministas en contextos actuales? Bueno, me parece que necesitan ayuda de los académicos, de periodistas y de otros sistemas, de otras redes, porque quien traduce y trabaja sola en un sistema patriarcal va a quedar, bueno, no se la va a ver, a menos que ella o quien sea pueda hacer lío, ¿eh? O tener impacto. Y para eso necesitamos aliados. Y me parece que los aliados son quienes están en la academia, en el periodismo, y aquellos que escriben, críticos literarios, por ejemplo, que escriben sobre lo que pasa en esa línea de traducción,
común ese tipo de material textual que esa persona está tratando de traducir. No me parece que quien traduzca por sí solo, sí sola, dadas las condiciones en que trabajan quienes traducen, necesitan ayuda, ¿no? Porque en general están luchando por los contratos, ¿no? Por la paga. No me parece que quienes traducen por su cuenta puedan hacer ese trabajo. Esto necesita apoyo. Acá es donde interviene la traductología feminista transnacional. Muy bien. Hay una otra pregunta que viene del canal de YouTube, Luis. En español, en Argentina, en mi experiencia, para traducir en femenino es necesario que el encargo de traducción lo indique específicamente. ¿Esto es así en otras partes del mundo? Can you summarize it? Because you're speaking Spanish and I can hear the English and it's kind of confusing. In Canada, you mean? And in other parts of the world, the Ah. person is interested in, yes. Well, I don't think anyone appointed Borges to do A ver, no me parece que a Borges le hubieran dicho que tenía que secuestrar un texto o que alguien le diga por encargo que traduzca de manera feminista las traducciones de la Biblia, por ejemplo. A ver, la traducción siempre puede tener un enfoque más sutil. A ver, si uno tiene miedo de que una traducción va a ser feminista y no va a pasar, uno no lo señala simplemente, ¿no? No llama la atención sobre eso, sobre uno trabaja en un contexto en donde la traductología feminista es bien recibida o que se considera que vale la pena, entonces se señala. No he escuchado, no sé de editoriales que pidan específicamente traducciones feministas. En general, esto es algo que quien traduce va a proponer o que va a tener que ser publicado en una editorial que tenga bueno, una postura muy, muy novedosa, ¿no? Pero no es algo que se pida, a menos que sea una editorial feminista o que esté interesada en escritoras o equidad de género.